Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy venimos cargados de noticias jugosísimas que seguro van a emocionar a todos los fans de las telenovelas turcas y, en especial, a los seguidores de esa pareja que tantos suspiros ha levantado, Can Yaman y Demet Özdemir. Porque sí, hoy vamos a desgranar la reciente confesión de Can Yaman a una revista y lo que significa para su relación con Demet. Si eres de los que se quedan pegados a la pantalla cada vez que aparecen juntos, este vídeo es para ti. Y antes de empezar a meternos de lleno en el meollo del asunto, te recuerdo algo súper importante: si aún no lo has hecho, dale al botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras novedades. Así te aseguras de estar siempre al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Pues bien, como ya habrán visto en el título, la bomba ha estallado. Can Yaman, ese torbellino turco que conquista corazones a nivel mundial, ha hecho unas declaraciones muy interesantes a una revista que no dejan indiferente a nadie. Y lo más emocionante de todo es que estas declaraciones giran en torno a su compañera de reparto y, según muchos, su posible pareja, la encantadora Demet Özdemir. Las redes sociales y los foros de fans han echado humo desde que salieron las primeras informaciones, y aquí estamos, listos para analizarlo todo. ¿Qué ha dicho Can? ¿Qué implicaciones tiene para su relación con Demet? ¿Es una confirmación de lo que todos sospechamos o simplemente palabras de un colega? Vamos a descubrirlo juntos. Can Yaman, conocido por su carisma y su físico impresionante, ha sido siempre una figura mediática muy seguida. Pero cuando se trata de su vida personal, tiende a ser bastante reservado. Por eso, cada vez que se pronuncia sobre algo relacionado con sus relaciones, especialmente con Demet Özdemir, sus palabras adquieren un peso especial. Y esta vez, la revista en cuestión ha conseguido sacarle unas declaraciones que han sido interpretadas como un guiño muy claro hacia su compañera. No se trata de rumores o especulaciones de fans, sino de palabras directas del actor, sacadas de una entrevista. Esto le da un valor añadido a la noticia, ¿verdad? Lo que Can ha dicho en esencia, es que le encantó estar con Demet. Y aunque a primera vista pueda parecer una frase sencilla, el contexto y la forma en que se expresó añaden capas de significado. En el mundo de las telenovelas, donde la química entre los protagonistas es fundamental para el éxito, es normal que los actores se den muestras de aprecio. Sin embargo, cuando esas muestras de aprecio vienen de alguien como Can, que ha sido relacionado sentimentalmente con Demet de forma tan insistente, la cosa cambia. No es solo decir, fue un placer trabajar contigo, sino un me encantó estar con Demet, que suena mucho más personal, más íntimo, ¿no creen? Analicemos un poco más a fondo. Can Yaman es un actor que se entrega por completo a sus personajes y a los proyectos en los que participa. Y en Erkenci Kuş, la telenovela que los catapultó a la fama internacional, la conexión entre Can y Demet era innegable. La chispa en pantalla, la complicidad, la forma en que se miraban, todo ello hizo que los espectadores se enamoraran no solo de la historia, sino de la pareja. Y es precisamente esa química tan potente lo que ha alimentado durante años las especulaciones sobre su relación fuera de los platós. La confesión de Can a la revista Me encantó estar con Demet va más allá de un simple elogio profesional. Sugiere una experiencia gratificante y positiva que trasciende el ámbito laboral. Podríamos interpretarlo como un reconocimiento a la maravillosa experiencia que fue compartir el set de rodaje con ella, no solo como actriz, sino como persona. Y esto, en un mundo donde la superficialidad a menudo reina, es algo que resuena con fuerza. Demet Özdemir, por su parte, siempre se ha mostrado profesional y cautelosa respecto a su relación con Can, manteniendo una línea de discreción que ha sido aplaudida por muchos. Sin embargo, estas palabras de Can podrían ser una señal de que él se siente cómodo expresando públicamente lo mucho que valora su presencia. Además, es importante considerar el momento en que se hacen estas declaraciones. Can Yaman está en un momento de su carrera en el que su popularidad está en su punto álgido. Está viajando, participando en proyectos internacionales y, por supuesto, su vida personal está bajo el microscopio. Por lo tanto, cuando elige compartir un sentimiento tan específico sobre Demet, es probable que no sea algo que se le escape de forma casual. Más bien, parece una elección deliberada de expresar su aprecio. ¿Qué significa esto para la relación entre Can y Demet? Bueno, es difícil decirlo con certeza al 100%. Las celebridades a menudo tienen sus propias formas de comunicarse y de mantener su vida privada. Sin embargo, esta confesión de Can es, sin duda,
Uno de los indicios más fuertes hasta la fecha de que hay algo más que una simple amistad o una buena relación profesional entre ellos. Para los fans, esta declaración es un regalo. Es una especie de confirmación no oficial de que lo que veían en pantalla tenía una base real, una conexión genuina. Podríamos pensar en las posibles implicaciones. ¿Está Khan tratando de enviar un mensaje a Demet? ¿O está simplemente compartiendo un sentimiento sincero con sus seguidores? Sea cual sea la intención, el resultado es el mismo, un aluvión de comentarios positivos y expectativas renovadas por parte de la audiencia. La gente quiere verlos juntos, y estas palabras avivan esa llama. Y es que la historia de Khan y Demet en Erkenci fue un fenómeno. La serie conquistó audiencias en Turquía y se expandió a muchísimos países, incluyendo España, donde se convirtió en un éxito rotundo. La pareja de Sanem y Khan se ganó un lugar especial en el corazón del público. Su química era palpable, su romance en pantalla creíble y sus escenas juntos inolvidables. Esa magia que transmitían era contagiosa, y por eso, cuando la serie terminó, los fans esperaban que la historia continuara en la vida real. Las redes sociales se llenaron de teorías, de análisis de cada gesto, de cada aparición pública conjunta. Y aunque ambos han sido muy discretos, hubo momentos en los que pareció que la relación iba viento en popa. Viajes, encuentros, gestos de apoyo mutuo, todo alimentaba la ilusión de los seguidores. Luego, como suele pasar en el mundo de las celebridades, hubo momentos de incertidumbre, de rumores de rupturas, de distancias. Pero ahora, con esta declaración de Khan, parece que esas dudas se disipan un poco. Me encantó estar con Demet. Pensemos en las palabras. No es un simple me gustó trabajar con ella. Es un me encantó estar con ella. Ese encantó sugiere una experiencia que fue más allá de lo meramente profesional. Implica disfrute, placer, una conexión que dejó una marca positiva. Y es precisamente este tipo de lenguaje más emocional y personal, lo que hace que los fans interpreten estas palabras como algo más profundo. Además, el hecho de que lo diga a una revista significa que Khan es consciente del impacto que tendrán sus palabras. No es una conversación privada. Es una declaración pública que va a ser analizada, compartida y debatida. Y si ha decidido hacerlo, es porque probablemente se siente cómodo con lo que está diciendo y con las posibles consecuencias. Es una forma de reconocer la importancia de Demet en su vida y en su carrera, al menos en ese proyecto tan exitoso. Entonces, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? Lo más probable es que esta declaración siga generando conversación durante un tiempo. Los fans estarán pendientes de las reacciones de Demet, de si ella responde de alguna manera, o de si hay alguna nueva aparición conjunta. Lo que sí está claro es que Khan Yaman ha abierto una puerta, una ventana a sus sentimientos hacia Demet, y eso siempre es emocionante de presenciar. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas, detrás de los personajes, hay personas con sentimientos, con experiencias y con conexiones reales. Y cuando un actor de la talla de Khan Yaman se atreve a expresar públicamente que le encantó estar con Demet, le da un toque humano y auténtico a su figura pública, y de paso, renueva la esperanza de muchos de que su relación, ya sea profesional o personal, sea tan especial como se percibe. Para concluir, esta confesión de Khan Yaman a la revista es un momento clave para los seguidores de la pareja. Ha reiterado su aprecio por Demet Özdemir de una manera que suena más personal que profesional, alimentando la esperanza y la ilusión de los fans que suspiraron con su romance en Erkenci. Es un gesto que va más allá de las palabras, que sugiere una conexión que dejó huella. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta noticia tanto como yo al prepararla. Ha sido un placer desgranar cada detalle de estas declaraciones. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esta confesión es una señal clara de que hay algo más entre Khan y Demet? ¿Les ilusiona la idea de que puedan estar juntos? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y mucho más entretenimiento. Un abrazo fuerte y gracias por estar ahí.